¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Saraí Amorós, así comenzamos Texto y Contexto. Establecemos un tema del cual estaremos conversando con nuestras invitadas hoy de lujo y por supuesto con el objetivo de dialogar sobre nuestros pueblos indígenas. Acá les contamos el tema central de nuestra edición. Las mujeres indígenas han sido garantes en recuperación de semillas, reforestación de tierras agotadas por el capitalismo y han fomentado iniciativas económicas en consonancia con sus valores e identidad. En este sentido, la comunidad femenina aborigen enfrenta desafíos de cara a la reparación histórica por crímenes y genocidios contra sus pueblos, crisis climática, terrorismo ambiental, el desplazamiento junto al rescate de sus territorios originarios y la transmisión de saberes ancestrales. Ahí está el tema sobre la mesa, por supuesto, importantísimo hablarlo con las protagonistas, con aquellas personas que desde cada una de las comunidades deciden trabajar día a día por los derechos, por los derechos humanos, por la cultura, por la economía, por el desarrollo de nuestras comunidades. Presento a mis 4 invitadas. Hoy estoy acompañada con 4 representantes de algunos de los pueblos indígenas desde Venezuela y quiero darle, por supuesto, la bienvenida a las 4. Nuestras primeras 2 invitadas, acá se las presento. Le doy la bienvenida a Edith Castro, es del pueblo indígena Inga y además es profesora y abogada de derechos humanos. Muchísimas gracias por estar acá, Edith. Bienvenida. También nos acompaña en nuestro programa de hoy Edi Maneiro, es abogada del pueblo indígena Cariña y trabaja en el ámbito de la jurisdicción para los pueblos indígenas desde Venezuela. Bienvenida, Edi, gracias por estar acá, un gustazo. Nuestra siguiente invitada también nos acompaña desde el ámbito cultural, especialista en materia de escritura. Quiero agradecerle por estar con nosotros a Morela Maneiro, es poeta, escritora y viene también en representación del pueblo Cariña. Muchísimas gracias por estar acá, Morela, bienvenida. Y nuestra última invitada, no menos importante por ser la última, pero que viene también a apoyarnos con temas que tienen que ver con el ámbito de la ecología y la economía también. Le vamos a sacar un poquito de todo. Le doy la bienvenida a Marisol Camico, es activista del ámbito de la ecología y la economía de la etnia indígena Jotuá. Espero haberlo dicho bien. Bienvenida. Gracias por estar acá. Muy bien. Arrancamos directamente con nuestro primer enfoque, precisamente para entender cómo funciona la vida hoy, el trabajo constante desde las comunidades indígenas y hacerlo, por supuesto, desde la perspectiva también de nuestras invitadas, desde el posicionamiento de la mujer. Voy a comenzar con Edi. Edi, tu importancia, ¿qué importancia le das? ¿Cuál crees que sea pues, la importancia crucial para entender el cómo viven los pueblos originarios hoy desde Venezuela, desde el ámbito de la jurisdicción? ¿Qué garantiza eso y de qué manera ello contribuye a que puedan vivir sobre la base de sus derechos? Okay. Buenas tardes, Guaraporemantu, Dasacaruco, Audetuna Edith, y en mi cultura, pues en el cómo me llaman desde el punto de vista maternal, mi nombre es Maná Arimi. Maná Arimi. Pues la mujer ha venido no jugando, somos responsables de la transmisión cultural dentro de los pueblos, dentro de las comunidades indígenas. Somos las responsables de que garantes, pues de que se siga manteniendo ese derecho propio, el idioma, la cultura, porque para nosotros hablar de la jurisdicción indígena es todo, es una cosmovisión. A través también se imparte justicia dentro de los jueces naturales que tenemos nosotros, que son las autoridades legítimas. También tenemos los derechos enmarcados dentro de la Constitución, que la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, que es desde el preámbulo de la Constitución, desde que hablan desde nuestros ancestros invocados en ello, y el capítulo completo del 119 a la 126, que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los derechos de marcar nuestros territorios, el derecho a la salud, a la educación, el derecho también de nosotros las mujeres dentro de lo que son las tomas de decisiones, también dentro de que de eso se ha desprendido que
Dentro de las instituciones hay ahorita instituciones con atención a los pueblos y comunidades indígenas, y somos mujeres quienes estamos allí en esas responsabilidades, así como la ministra de Pueblos Indígenas, así como las diputadas indígenas, concejales indígenas, abogadas indígenas, que también a la cabeza de ese proceso. Dentro de ese proceso. Es muy importante lo que menciona Cedi, precisamente porque cuando hablamos de comunidades indígenas a veces no pensamos que la reglamentación, la forma en la que se piensan, se gestan los derechos humanos desde una perspectiva occidentalizada, no se corresponde de cierta manera con el modo de convivencia de las comunidades indígenas, porque tienen otro modo de relacionarse, decía, jueces naturales, otro modo de impartir justicia, y en ese sentido a veces entran en contradicción con el modo en el que desde afuera de la comunidad se obliga o se impone el cómo se deben gestionar internamente. Y allí viene el tema de los derechos humanos, que también implica respetar la comunidad sobre la base de su propia cosmovisión. En ese sentido, Edith, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se trabaja desde Venezuela? ¿Y cuáles son aquellos desafíos que planteas que deben trabajarse así muy cortito como para que el público se quede con esta idea general de cómo se hace desde Venezuela? Bueno, Puangui, Taitacona, Mamacona, Chuyacona, Tucuy, familia Cona, Nucanchi, principios indígenas Cunapa, Suma Yuyay, Suma Rimay, Mana Sisay, Causan Camaya. Soy Edith Castro Tizoy, hago parte del pueblo indígena Inga, usted lo acaba de mencionar. Sin embargo, la mirada de los alrededores de 52 pueblos indígenas que tenemos solamente en Venezuela, se ha venido incorporando un principio de progresividad de derechos. La mirada de apreciar los derechos humanos desde el derecho propio es un constructo basado en esa progresividad de derechos. Vamos a tomar en cuenta que tenemos derechos humanos europeos, africanos, desde el enfoque continental asiático, regionales, internacionales. Nuestro país, Venezuela, ha llevado a cabo un proceso de incorporación de principios propios y característicos de esa lucha histórica de los pueblos, de varios pueblos, pueblos afrodescendientes, pueblos ancestrales indígenas, pueblos que quieren seguir viviendo bien. Y hay una palabra muy importante que es el sumacausay, el buen vivir, El sumacausay, que cobija diversos pueblos, en especial de aquellos descendientes del Tahuantinsuyo, de los 4 lugares del sol. La interculturalidad es un principio importante que se lleva a cabo dentro de los principios de los derechos humanos solamente en Venezuela, lo que nos lleva a transformar sistema de justicia, sistema educativo, economía cultural, todo lo correspondiente a lo que queremos los pueblos indígenas. El tema del derecho propio a la historia propia, el tema de las reparaciones, pero la situación es cómo los pueblos del mundo van a llevar a cabo el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, porque son diferentes las formas de ver, pero convergen el tema de la interculturalidad, el derecho propio, las formas de mediación de conflictos, que no queda nada más en el proceso de constitución, de tratados, de pactos y acuerdos internacionales, sino las relaciones de base que se han venido revitalizando con los procesos de lucha enmarcados en los derechos humanos. Es el ganar, ganar y es el buen vivir de todos para una cultura de paz. Un buen vivir que no solo se restringe a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros, no viven los pueblos originarios totalmente apartados de las otras comunidades, de la comunidad, digamos, para llamarle por el mismo término, occidental, asiática, sino que tienen que convivir incluso en el mismo territorio. En esa medida, la comprensión cultural, la comprensión de modos de ver el mundo, la posibilidad de entendernos entre lenguas distintas y de posibilitar canales directos para que se pueda entender esta otra forma de vivir, también se hace esencial, y hacerlo por medios que puedan pues establecer un mayor espacio de identificación. Ahí llego al tema cultural, al tema de las lenguas, al tema de las manifestaciones artísticas, pero también y fundamentalmente pensando en el concepto de cultura desde forma de vida, de manera general, no solo desde las manifestaciones artísticas, que de hecho en las comunidades indígenas se entiende de otra manera. Bailar en el mundo occidental está totalmente separado del hecho de producir comida, por ejemplo, producir alimentos. En el mundo de las comunidades indígenas no es así. ¿Cómo lo trabajas, Morela, desde tu caso, desde tu experiencia? ¿Cómo establecer todo este escenario desde la jurisdicción, derechos humanos, abocarlo al ámbito cultural y establecer conexión con aquellos que no forman parte de la comunidad? Otuara por mantu da sacar que cariña a de tuma Morela Maneiro, a timna more paz por cariña con
Un saludo, estoy muy contenta de estar acá y pertenezco al pueblo Cariña de Venezuela. Hay cariñas en diferentes partes, en Sudamérica, Guyana Francesa, Surinam, el norte de Brasil y Venezuela. Pues desde el mismo momento de la colonia, de la época cuando hay un abuelo que decía, cuando llegaron los extranjeros, cuando venían del oriente, comenzó el cristianismo, comenzó el padecimiento, comenzó la guerra a sangre y fuego, comenzó, y esta fue la obra de los españoles y de los padres. Eso lo dijo el Chilán Balán de Chumayel hace más de 500 años en la antigua, o lo que hoy día es Guatemala, en esa tierra maya. Nada más con esto entro en el contexto de la historia de pueblos que esto no va a revivir nuestros muertos, ni vamos a recuperar nuestros territorios ocupados, ¿no? Y nuestra cultura amenazada todavía actualmente. Y además que allí comienza el orden mundial, ahí comenzó el orden mundial de lo que hoy día constituyen estados y repúblicas, y que para nosotros los pueblos originarios lo que es un estado, o lo que es la palabra América, que es ese orden mundial que todavía tenemos, para nosotros nos inventaron pues patrias, héroes, nos crearon, nos pusieron un número en una cédula de identidad y nos construyeron, como dice la hermana, una construcción de valores que no son nuestros, ¿no? Para comenzar por allí, es cuando hablamos de lo que es el endorracismo, que es familia de lo que es la colonización. Para descolonizarnos es un proceso de introspección y es valorar lo que es nuestra cosmovisión, que es la visión del mundo, la visión. En Venezuela solo hay 52 pueblos originarios con diferentes visiones y cosmovisiones, 35 que hablan idiomas. En el resto de Latinoamérica y en el mundo hay más pueblos originarios, ¿no? Entonces es importante, como lo decía Bonfil Batalla en su libro, lo que tiene que ver con la interculturalidad y las diversidades culturales en América, comienza con conocerse uno mismo y comenzar a construirlo con sus propias identidades y creando con sus propias manos, construyendo ese concepto de vida, como lo dice la hermana, ese pensamiento y ese buen vivir comienza por la recuperación de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, y que las religiones ajenas en estos tiempos es un vergonzoso, pues, es un gran anacronismo, pues no debieran de existir, sin embargo existen. Vemos pueblos indígenas que son hoy día evangélicos, católicos, bueno, no sé si musulmanes. Pero para recordar precisamente esa historia y para recordar de dónde vienen cada uno de los pueblos y de las comunidades, precisamente resaltábamos, Morela, tu trabajo desde el ámbito cultural. Es muy interesante además revisarlo porque allí seguramente están aquellas tradiciones, historias que representan e identifican también a la comunidad a la cual perteneces y a la cual representas ahora mismo. Vamos a hacer una pausa rápidamente porque el tiempo se nos va volando, como siempre decimos acá, y a la vuelta estaremos con nuestra última invitada conversando también sobre esta otra parte, esta otra manera de entender el cómo hoy los pueblos indígenas se establecen, se identifican y defienden sus derechos a existir desde su propia cosmovisión. Regresamos en unos instantes en Texto y Contexto.
La supervivencia de los pueblos indígenas originarios de nuestro continente y de otros también dependen, por supuesto, del ámbito económico, del cuidado, del ámbito de la biodiversidad, de su madre tierra, de la ecología y fundamentalmente de esa relación que se establece con otras comunidades con las cuales también tienen que convivir. Nuestra otra invitada, Marisol, viene también como parte de este largo abanico que hemos establecido acá en texto para contarnos cómo se trabaja desde este territorio, pero también desde la mirada continental. Marisol, porque desde nuestro medio de comunicación tratamos de revisar también cómo desde lo que sucede acá podemos también comunicarnos con otros territorios. ¿Cómo lo analizas y lo trabajas tú desde el ámbito económico, también desde el ámbito ecológico? Si nos puedes comentar de qué depende lo que hoy sucede con los pueblos originarios. Kadena Jawarua Kanyogruya Tihano y Kadena Jawarua Amazona ne Kakwatuno. Y se wasa utu tak ditawa utu tamu kwadutano de histe kukwasa se badari kuene tukuna. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros como mujer indígena somos preservadoras de los recursos naturales y de la preservación tratamos de trabajar para conservar nuestra identidad étnica. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de nuestra artesanía, resaltando el saber, a través de nuestra tradición oral, a través de nuestro tejido, la vivencia de nosotros. Eso lo damos a conocer a otras culturas y preservando, y a través de ella lo conservamos para nuestra economía, de nuestra vida diaria y para nuestra familia. Es importante lo que dices, Marisol, y te agradezco que lo hayas hecho bien sucinto, precisamente porque el traje, la ropa con la que ustedes han llegado hoy acá también representa un lazo de identificación, pero además un posicionamiento ante otros modos de vestirnos. Y en ese sentido entendemos que el vestuario, como los collares, por ejemplo, o el ámbito de la artesanía, que no solamente son aditamentos o adornos, como consideran algunos, también es un modo de establecer continuidad, trascendencia de nuestros pueblos originarios. Y es por ello, por supuesto, que les agradezco a las 4 por haber venido de esta manera, identificándonos y además con el nombre de la etnia a la que pertenecen en primera instancia y con el saludo en lengua indígena, cuestión que es fundamental para podernos entender. Nos quedan aproximadamente 7 minutos y en ese tiempo voy a pedirles, por favor, que en una oración, en pocas palabras, podamos desde nuestra posición, desde nuestro trabajo ideológico, también académico, darle un consejo a aquellos pueblos que nos están viendo y que están ahora mismo luchando por sus derechos, sea desde Brasil, con la demarcación de las tierras, sea desde Paraguay, sea desde el Chaco, donde hay todavía comunidades que no son reconocidas por su gobierno. ¿Qué le dirían en pocas palabras, sonando esos collares que ahora mismo ha sonado, Edith? Empiezo contigo, adelante, muy rápidamente. Sí, bueno, que sigan conservando sus derechos ancestrales desde lo propio, que la semilla sigue siendo la vida para la humanidad, que el agua, la tierra, la madre tierra pare y sigue pariendo, pero con armonía con nosotros los seres humanos y los animales, y que eso está ahí todavía con la humildad y la sencillez y la paciencia de crecer para seguir dándonos a nuestras generaciones venideras lo que es nuestra soberanía alimentaria desde los pueblos indígenas y para todos y todas. La semilla, desde la semilla, hay que pensar desde allí. Contigo, Edith. Bueno, igualmente, desde la cultura de nosotros, Cariña, las bendiciones de Caputano, que es Dios, los ancestros, también desde la perspectiva de lo que es la alimentación indígena propia, a través de nuestras, de allí, pues, de lo que da la tierra, de lo que nos da la tierra, lo que nos bendice. Cuando la lluvia cae es porque está fertilizando a la tierra. A partir de ese momento nosotros tenemos vida para poder alimentar no solamente a los pueblos indígenas, sino a toda la población, a los seres humanos, igualmente también a toda Latinoamérica, en el mundo. Entonces, desde ahí el consejo. Desde allí el Volvamos consejo. a nuestra alimentación. Volvamos a nuestra alimentación. A nuestra tierra. A nuestra tierra autóctona para poder
alimentarnos nosotros mismos sin ningún tipo de contaminación. Efectivamente, y así garantizar además la trascendencia de los pueblos y comunidades y de los seres humanos. Claro, y de nuestra cultura. Morela, tú que eres especialista en la palabra. Seneda de Nurke Moro Adeneta Amanto Posclírica Puchichaliri. Ascario Conoco, Yeíspiro, Tamuna, Tusquiña, Tucururan, Tu Subira, Manto Popo, Nodan, Tu Popo, Chiñeque, Acebaro, Pásporo, Vientos Tome. Miro a través de mis ojos el ADN, la llave de la vida. Miro el axis del mundo, la escalera celestial, los espíritus dobles, la potencia vital, la mecha del lino trenzado. Miro las nervaduras de las hojas que codifican el origen del mundo y se convierten en un panel solar. Miro las plantas, las ixora y todas las flores amarillas, blancas, naranjadas y rosadas, aromatizadas y perfumadas en el espacio sideral, ordenadamente en un arco iris universal. Es un canto a la diversidad, a la unión y la diversidad. Y este es un canto para todos los pueblos, para que tengamos paz. Y paz para todos los niños del mundo, especialmente los niños de Gaza. Nosotros fuimos el primero, no sé si antes, el holocausto del mundo, en la humanidad. Luego estuvieron los judíos, luego los niños de Gaza. Estamos en un tercer holocausto mundial. Y por ellos rezamos todos los días y por los pueblos del mundo, los pueblos de Oriente. Muchísimas gracias, Morela. Y de Venezuela, para todos los venezolanos, porque seguimos resistiendo para el mundo en esta gran... Es una resistencia que el Creador nos dio para poder enseñar. No esperábamos estar en estos momentos, igual que Cuba y que muchos países han resistido. Un desafío, y podemos es un enfrentarlo desafío también que se puede contrarrestar con mucha unidad y con mucho amor, pero con mucha fuerza, principalmente no dejarse manipular, precisamente por las redes sociales. Así es, con solidaridad siempre, que es una palabra además fundamental en estos tiempos. Marisol, concluimos contigo. Y bueno, que esta lucha siga adelante, mujeres, que nosotras creo que somos poderosas, somos trabajadoras, mujeres de unidad, que siempre sabemos preservar nuestra identidad, porque ya que de ella lo llevamos a conocer a cada rincón de nuestro país, porque con ella nos identificamos, que esto no se quede aquí, que cada día enseñamos a nuestras futuras generaciones de nuestra tradición y de nuestra identidad cultural. Muchísimas gracias, Marisol. Le agradezco a las 4, a todas, por haber estado con nosotros acá. La lucha continúa. Palabras de Marisol. Desde la espiritualidad podemos conectarnos con otros pueblos. Palabra de la poeta invitada hoy. Desde la semilla podemos seguir peleando nuestro espacio en el mundo y, por supuesto, garantizando nuestra alimentación desde lo que nos brinda nuestra tierra. Un muy breve resumen de este texto y contexto. Recuerde que desde Telesur también buscamos dialogar con nuestros pueblos indígenas desde el idioma, desde el vestuario y desde el análisis. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.